Seguimos en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de posibilidades. Acabamos de escuchar una interesante conversación con el amigo Oscar López y Fernando Aquiles, dos grandes activistas que aman su país, que aman Puerto Rico, que luchan para que Puerto Rico tenga un mejor destino, que pueda cambiar su historia. Y siempre nosotros desde esta vanguardia, de este espacio como ventana abierta de posibilidades, siempre estaremos al frente, al lado de los mejores intereses de humanidad. Y la humanidad tiene que también vivir en libertad. Creo que los pueblos estamos destinados a ser libres, a vivir en esa plenitud. Y creo que mirando lo que está pasando a nivel mundial, mirando las guerras en el mundo, parece que hay un atentado contra la libertad. Y le digo, el ser humano, su vocación es la libertad, y hasta que no se viva en libertad, el ser humano, la humanidad, no será feliz. Así que bienvenido a Aristóteles Poncerrate, a su espacio Voz para el Cambio. Gracias, don Jacinto Ascensión Mateo. Saludos a usted, a Natanael Félix, nuestro control máster, a Alfonso, nuestro productor general, y a ese público que nos sigue día tras día en nuestros análisis y comentarios en Voz para el Cambio. Escuchábamos una entrevista con dos personas interesantes de Puerto Rico, pero más Oscar López, que ya usted lo conoce. Ver ese señor con todo el tiempo que duró preso por esa lucha permanente para que Puerto Rico sea libre, me recuerda la vida de Eugenio María de Hostos. Y de hecho decía Hostos que hasta que Puerto Rico no sea libre, que no lleven a ese país su cuerpo, los restos de los que están aquí enterrados en el país. Y eso es ser persistente, eso es tener claro un ideal, una lucha porque para que un pueblo sea libre e independiente. Entonces eso dice mucho para nosotros aquí en el país, mirando la política nuestra, mirando cómo prácticamente nos hemos arrodillado a los políticos, al poder, y no tener dentro de nuestra sociedad, no te digo, Aristóteles, que uno no tenga dos o tres, pero no tener una vanguardia permanente de un pueblo que realmente pueda exigir su derecho, su libertad de ser mejor gobernado, tener mejores gobernantes. Y vamos repitiendo los mismos esquemas, y de tal manera que inclusive nos están robando ese derecho hasta de ser libre, Aristóteles. Así es. Recuérdese que don Oscar López Rivera es de los hombres que decía Bertolt Brecht, que hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay hombres que luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Don Oscar López Rivera es de los imprescindibles, de los independentistas puertorriqueños que nos honran con su presencia en Voz para el Cambio y que nos dan una mirada de aliento de que todavía es posible un futuro mejor, no solo para Puerto Rico, sino para República Dominicana y todos los países latinoamericanos. En su comentario inicial usted decía que qué pasaba con el mundo con todas estas guerras, porque el hombre lucha por su libertad, porque esa es la esencia del ser humano, ser libre. Usted debe recordar que hubo una época en que la esclavitud era la normalidad, que el hombre podía ser esclavos tras una guerra, el vencedor se llevaba a todos los esclavos que quisiese para ponerlos a su servicio y disponía incluso de la vida de sus esclavos. Y el hombre luchó porque esa situación pasara y pasó. Ahora todos tenemos derecho a la libertad. Ahora contamos con la Carta
de los derechos humanos. Sin embargo, el ser humano sigue persistiendo en que otros seres humanos vivan en la esclavitud a su servicio, sigue persistiendo en esas mismas inquietudes de tener el poder sobre la vida y la muerte de las demás personas. Y en este caso, don Oscar se estaba refiriendo al imperio norteamericano y cómo una junta de control fiscal que tienen ahí en Puerto Rico está restringiendo no solo los presupuestos para la educación básica, media y universitaria, sino que está restringiendo los presupuestos para salud, para las pensiones. Es decir, está estrangulando económicamente a los que aún persisten en un Puerto Rico libre, independiente, con una identidad propia, para que Puerto Rico deje de ser Puerto Rico y sea un estado más de Norteamérica, para hacer en esa isla lo que siempre han querido, ya que los boricuas lo sacaron de la isla de Vieques, sacaron la base militar que tenían en Vieques, pero aún persiste la espina de los norteamericanos en apropiarse totalmente de la isla de Puerto Rico. Y en eso han estado insistiendo ahora con esta partida de cerebros que se están yendo de la isla por falta de incentivos laborales. Y entonces es una situación bastante compleja la que existe en nuestra hermana isla de Puerto Rico. Y don Jacinto, le digo, en República Dominicana, si no nos ponemos las pilas, nos va a pasar exactamente lo mismo que está pasando en Puerto Rico. Nos van a ir achicando económicamente, cerrándonos puertas, y usted está viendo cómo en la actualidad los grupos empresariales se están adueñando totalmente de nuestro país, de las tierras, de las propiedades, de todo se están apropiando, y paulatinamente nos va a suceder exactamente lo mismo que está pasando en Puerto Rico. Sí, es una realidad la que tú planteas en esa comparación que estamos haciendo de lo que ha estado viviendo Puerto Rico en los últimos años. En vez de una población crecer, lo que hace es que va disminuyendo, porque la gente joven se está emigrando hacia Estados Unidos, buscando mejores oportunidades. Y luego hay una población envejeciente que no puede producir. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente no cree o no hay posibilidades de poder desarrollarse, y más entendiendo esta sociedad moderna donde la juventud tiene otros intereses más personales, más particulares, esa idea de progreso, de ese sueño americano? Entonces la decisión es irse, en este caso de Puerto Rico. Ahora, cuando nosotros nos comparamos con lo que está pasando en Puerto Rico y mirando algunas pinceladas o señales de lo que aquí puede estar pasando, y más adelante cómo lo podríamos ver nosotros, ahora mismo, fíjate, está de moda aquí el tema de fideicomiso. Fideicomiso no es más que entregarle la parte pública a los empresarios. Y los empresarios, cuando invierten su dinero, es para ganar dinero. Al empresario no le interesa el tema social, no le interesa a los pobres, no le interesa nada. Le interesa ganar, ganar. Cuando uno escucha ahora que el Banco Mundial se pronuncia de cómo está la economía, recientemente leía anoche, dando algunas pinceladas de cómo el Estado tiene que enfrentar el tema de la inflación que tenemos aquí en el país. Pues ahí se tiene calladito, porque aquí hay una inflación de cerca de un 40%, don Aristóteles Ponserrate. Pero, ¿qué le dicen ellos? Ojo, no se descuiden con el pago de la deuda. Pero fíjense cómo ya llevamos, en lo que vamos de gobierno, digo que vamos de gobierno porque el presidente Luis Abinader es el gobierno de los dominicanos. En lo que vamos de gobierno del PRM,
la cantidad de préstamos que hemos estado haciendo es mucho, don Aristóteles. Entonces, así es. cuando estamos cogiendo préstamos, entonces vamos a tener que menor capacidad para pagar. Y no solamente pagar la deuda, ni siquiera para pagar los intereses. Porque aquí hasta ahora, no se está pagando la deuda. Lo que se está pagando son los intereses. Y cuando uno hace el ejercicio de aquellas personas que hemos estado sumergidos en préstamos, en el banco, o sí, el simple hecho de tú tener una tarjeta de crédito. ¿Cuánta gente al final del mes, en vez de pagar la tarjeta, lo que hace que ¿cómo le llamamos nosotros? Pagamos hacemos el aporte mínimo. El pago mínimo, pero tú sigues con la deuda de la tarjeta y eso va aumentando. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros en nuestro país, que todos esos préstamos, cada vez que cogemos préstamos sobre préstamos, entonces, ¿qué pasa? Vamos endeudando el país y mientras más vamos endeudando el país, menos capacidad tenemos de pagar. Ahora, en esta línea neoliberal, esta política neoliberal, lo que le interesa al capital es que usted no pague. Porque si usted no paga, lo que hace es que se incrementa, ¿ves?, la deuda. Y luego usted va a tener que buscar la manera de pagar en especie, don Aristóteles Ponserrate. Así luego es. A la hora, cuando usted sea incapaz de pagar, usted va a tener que, si fuera usted, entregar su carro, entregar su casa, entregar su tierra. Y eso es lo que va a ocurrir, que es lo que está pasando en Puerto Rico. Pero me da mucha pena y ahí entonces siento el temor y el miedo en el sentido de que la clase política en este país, que es la que han estado gobernando, realmente no le ha interesado esto que está ocurriendo y que va a pasar y que a la larga vamos a sufrir la consecuencia. Eso no es un tema, Aristóteles Ponserrate, y ahí es que está la preocupación a partir de este fenómeno, uno que va observando la sociedad, de cómo nos vamos a ver nosotros en los próximos 10 años. En los próximos 10 años, mira ahora el tema que se está incrementando nuevamente, la gente queriendo ir en Yola hacia Puerto Rico, o la gente... Usted ha tocado dos temas muy importantes, don Jacinto, sí. sin usted darse cuenta. Usted ha tocado dos temas muy importantes. Primero, usted mencionó la falta de una vanguardia política que dirija la lucha por los mejores intereses del pueblo dominicano. Ese es uno. Sí. Y la otra, la alta tasa de endeudamiento que está teniendo el país, que es una preocupación constante, porque en la semana pasada se comentó en las redes sociales una quiebra del Banco Central de la República Dominicana y se dejó como si fuese un comentario común y corriente, pero parece un llamado de atención. Entonces comienzo con lo de la vanguardia. Existen en nuestro país muchos grupos que están trabajando por la mejora de la cosa, pero están trabajando en grupos pequeños, en grupos minúsculos y muy diversificados, no unificados. Leí en las redes sociales en esta semana que están convocando un encuentro de todos los grupos democráticos para el 12 de junio, para ver si pueden hacer una propuesta unitaria para el próximo proceso electoral del 2024. Eso ya es una señal inequívoca de que hay una preocupación acerca de la unidad y acerca de crear una vanguardia que pueda competir en buena lid con los empresarios que se han empoderado del Estado dominicano. Eso es una noticia muy agradable. Eso habla de que parece que la dispersión va a ser cosa del pasado. Es una esperanza y la esperanza es lo último que se pierde. Por tanto, esa es una noticia agradable dentro de este panorama sombrío que tenemos. Pero vamos a lo de el endeudamiento. Cerca de 18,000 millones de dólares en menos de 2 años, porque todavía el gobierno no ha cumplido 2 años y ya estamos en un endeudamiento de cerca de 18,000 millones de dólares. Con ese dinero
se compra la isla entera, se compra Santo Domingo entero. ¿Y dónde están las inversiones? ¿Dónde está el desarrollo del campo? ¿Dónde está el desarrollo de la agropecuaria? ¿Dónde está el desarrollo de la educación? ¿Dónde está el desarrollo de la salud? ¿Dónde está el desarrollo de la seguridad social? ¿Dónde está el desarrollo de la seguridad alimentaria? Don Jacinto Ascensión Mateo, con ese dineral se supone que debiésemos estar en una bonanza total. Sin embargo, siguen los mismos problemas. ¿Por qué? Porque ese dinero va a parar a las manos de los empresarios que están dirigiendo el Estado dominicano en este gobierno de nuestro presidente Luis Abinader, que ayudamos a que estuviese ahí con nuestro voto, con nuestras luchas en la Marcha Verde, con nuestras protestas en contra de la corrupción y de la impunidad del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Ayudamos a construir este gobierno y este gobierno se ha olvidado del pueblo dominicano que lo llevó ahí, porque no fue el voto de los empresarios que llevó a Luis Abinader al solio presidencial. Fue el voto de esa gente que él ha olvidado, de esa gente para lo cual ahora él le pide un currículum vitae para darle un empleo. Y por eso el empleo está en manos de los hijos de los empresarios y de los familiares de los empresarios, los denominados popis. Entonces, los guaguaguá que los llevamos al poder, los que tenemos poco ingreso en este país, que votamos porque queríamos un cambio, no hemos visto ese cambio y seguimos esperanzados en que el cambio aparezca, pero con esa claque de empresarios enquistada en la pública, es difícil que nosotros veamos un cambio real, don Jacinto. Quería referirme a esos dos aspectos que usted tocó porque no quería dejarlos pasar por alto. No, y es así, Aristóteles Ponserrate, amigos televidentes, siempre pendiente en este su espacio Voz para el Cambio. Y me da mucha pena por la clase política que tenemos en nuestro país. Fíjense que usted ha leído la prensa, yo también, y la mayoría de la gente que estamos en esto, que sí nos preocupa lo que está pasando en nuestro país, en nuestra sociedad, como por parte de un partido que tiene todo el derecho de hacerlo, porque la Fuerza del Pueblo, encabezado por su líder principal, que es Leonel Fernández, también tiene derecho a hacer política y tiene derecho a la crítica al gobierno, independientemente de lo que Leonel hizo en su gobierno. Estamos hablando que es un tema de una lucha por el poder que hay en juego ahora mismo. Miramos un PLD que recién salió del poder, encabezado por Danilo Medina. Todo lo que está pasando con el tema de la corrupción, que tiene su familia presa, eso le ha impedido que Danilo Medina saliera a la calle a hablar, porque con qué moral sale Danilo a hablar de crítica a este gobierno. Así que Danilo está callado. Ahora, el estar callado Danilo como máximo líder de ese partido, entonces es una oportunidad, como yo lo veo, de Leonel Fernández para presentarse como el principal líder que está en la oposición en este momento. Eso es lo que Leonel ha hecho, es un vacío de liderazgo por parte del PLD, en este caso Danilo, que no puede hablar, para él entonces endosarse eso como ser el líder mayor de la oposición que tiene ahora mismo el gobierno. Hace una crítica, hace a la que se está moviendo, juramentando personas, criticando lo que está haciendo este gobierno, de tildarle de ser incapaz entre él y su funcionario de ver que el país se ha sometido a un caos, según Leonel, y que solamente él es el chapulín colorado que puede salvar a este país. Ahora, a mí no me duele eso, y eso yo hasta ni lo critico y le digo, bueno, ¿quién le va a creer? Por mí puede hablar todo lo que quiera Leonel Fernández, pero a mí no me va a convencer, ¿entiendes? Yo tengo un concepto de historia y he visto lo que se ha hecho atrás, y ahora nadie me va a mí a convencer de que tú lo vas a hacer diferente. Pero ahora, la respuesta que da entonces el gobierno central, ahí es lo que me molesta, porque al no tener respuesta,
a crítica que tal vez sea verdad, no puedo responder yo con que la gente o Leonel vaya a Google, ¿entiendes? Vaya a buscar en Google. Si a usted lo que tiene que responder es desde una actitud política como presidente de la República, como gobierno, realmente qué está haciendo el gobierno de Luis Abinader, del PRM, para enfrentar la crisis que está sumergida nosotros los dominicanos en este momento. Y no solamente el Leonel que usa esa estrategia política, sino que nosotros necesitamos también escuchar del presidente realmente qué es lo que está pasando con su gobierno, que no da pie con bola a enfrentar esta crisis que tenemos después de casi 2 años en el poder. Uno todavía no sabe cuál es la línea de este partido, qué vamos a cosechar, qué vamos a tener, porque todavía no tenemos nada claro, Aristóteles Ponserrate. Y ahí es que me molesta a mí el liderazgo político de este país. Es como decir, yo te acuso de ladrón porque tú estás robando en el momento, pero yo te voy al pasado y decirte a ti, usted también fue un ladrón, entonces no tiene derecho a reprocharme de que yo sea ladrón. Esa es la lectura que yo hago, Aristóteles. Don Jacinto, sucede lo mismo cuando estamos en una discusión con un amigo que se le acaban los argumentos, entonces saca a relucir algunos aspectos personales suyos que él conoce, que usted, por ser amigo de él, le confesó y él se lo enrostra entonces a usted. Eso es lo que está haciendo. O las parejas de matrimonio. Exactamente, exactamente. Que tú le confiesas algo porque quieres ser honesto con él y en un pleito te saca a relucir eso que tú le confesaste. Pero es real, no tenemos un gobierno que tenga un rumbo determinado, que uno pueda darle un seguimiento, tal como usted acaba de señalar, don Jacinto. Es como si estuviesen dando palos a ciegas y eso es muy penoso. Estábamos hablando al principio del programa, que no quiero que se nos olvide, de un liderazgo en República Dominicana, y sí tenemos personas que pueden ser líderes, que de mucho respeto, y puedo mencionar aunque sea 2 de ellos. Don Iván Rodríguez Pilier es un monumento al estilo Oscar López Rivera, de los hombres que son imprescindibles acá en nuestro país, don Oscar López Rivera. Y puedo mencionar otro que no es tan famoso, pero que sí también es un pilar de decencia y de honestidad, que es Raúl Pérez Peña, mejor conocido como el Bacho, del movimiento revolucionario 14 de junio. Son personas que tienen una solvencia moral incontestable en el país. Don Iván Rodríguez Pilier es secretario general del movimiento Patria para Todos y Todas, es decir, está inmerso en la política a sus 80 y tantos de años, con mucho valor, con mucho tesón, con mucho arrojo. Entonces sí pienso que la idea de un encuentro entre todas las organizaciones democráticas para ver si se puede formar un polo democrático que pueda enfrentar en buena lid en el próximo torneo electoral del 2024 al establishment político dominicano, es una noticia que augura un futuro, que es lo que estamos abogando desde siempre acá en Voz para el Cambio, y que es la preocupación esencial suya en sus intervenciones en este segmento. ¿Tenemos futuro o vamos a un futuro tal como decía anteriormente, como le está sucediendo a Puerto Rico en la actualidad, que todos sus jóvenes profesionales han tenido que emigrar? Nos va a pasar a nosotros lo mismo. Todos nuestros jóvenes intelectuales van a tener que marcharse del país porque no nos van a dar oportunidad de tener un trabajo honrado, honesto y que pueda uno solventar a su familia. Esa es la realidad que tenemos hoy, don Jacinto Sención Mateo, y usted como diácono la vive más en el día a día que nosotros la vemos por la prensa, en el barrio, pero usted en el templo se acercan a usted
para contarles de las situaciones que están pasando con la familia, con el sector. Y como diácono usted tiene que escucharlo porque usted es el confesor de la comunidad. Entonces, y se siente palpable esa falta esa desorientación que tiene el pueblo dominicano hacia dónde vamos, hacia dónde nos encaminan nuestros políticos, cuál es el derrotero final, hacia dónde nos encaminan a mí, a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, qué va a pasar con ellos, si yo muero, qué va a pasar. Esa preocupación me la tengo que llevar a la tumba o veré un respiro antes de irme a la tumba. Veré a mi país con una propuesta hacia mis hijos y mis nietos, que yo pueda irme tranquila y decir, voy a morir, pero mis hijos tienen un futuro asegurado. Y esas son las razones por las que Voz para el Cambio siempre tiene que estar exigiendo el bienestar del pueblo dominicano, don Jacinto Ascensión Mateo. Vamos a aprovechar que llegó la hora de la pausa, Aristóteles. Cuando regresemos, seguimos analizando estos temas que nos aquejan y nosotros como ventana abierta de posibilidades tenemos también que darle de frente. Así que, Natanael, vamos a una pausa y cuando regresemos hay más en Voz para el Cambio. Soy Alfonso Torres Ulloa